En este tercer encuentro vamos a estudiar dos propiedades sumamente importantes para lo que es la formulación y nomenclatura de compuestos orgánicos. Propiedades características que identificamos en la clase anterior, en la tabla periódica, pero que es necesario que hagamos énfasis en cada una de estas dos, ya que son de suma importancia para la obtención de dichos compuestos. Entre las propiedades que vamos a describir el día de hoy, tenemos lo que es el radio atómico, y como pueden observar en pantalla, se define como la distancia que existe entre el centro del núcleo de cualquier átomo hasta los electrones más alejados. Tiene que ver con distancia, con tamaño de cada uno de los átomos que estemos estudiando. Mientras que la electronegatividad está referida a la capacidad que tiene el núcleo del átomo cargado positivamente de atraer los electrones hacia ella. Todos los átomos concentran la carga eléctrica positiva, es decir, los protones en el centro, en el núcleo de ellos. Y la electronegatividad es esa capacidad que tienen ese núcleo cargado positivamente de atraer los electrones que se encuentran más alejados de él, de atraerlos hacia él. Dentro de las propiedades características, encontramos características específicas para cada una de estas propiedades. En el caso del radio atómico, se presentan dos características para poder identificar en cada uno de los elementos su tamaño, como ya hice mención anteriormente. Las características para el radio atómico serían que en los grupos, y observen en la diapositiva el dibujo referente a lo que es una tabla periódica, las flechas me indican hacia abajo aumenta y de izquierda a derecha disminuye el radio atómico. ¿Cómo podemos interpretar esto? Lo tienen allí planteado. En los grupos, como ya hicimos mención en la clase anterior, los encontramos de arriba hacia abajo, ubicados de izquierda a derecha, del 1 al 18. El radio atómico va a ir aumentando a medida que el número atómico también aumente, es decir, cada vez que yo vaya bajando de uno a otro elemento, por ejemplo, en el grupo 1 tenemos el litio, el sodio, el potasio, el rubio y el cesio. A medida yo vaya bajando en cada uno de ellos, su radio atómico se va a ir haciendo más grande, es decir, su tamaño se va incrementando. Por el contrario, ocurre en los periodos. En los periodos el radio atómico disminuye al aumentar el número atómico. Por supuesto que el aumento del número atómico en los periodos es mucho menor que en los grupos, puesto que va el 1, el 2, el 3, si nos ubicamos en el periodo 4, tenemos que el elemento potasio con el número 19, luego le sigue el calcio con el número 20, el escanio con el número 21, es decir, el aumento en su tamaño es mucho menor que el aumento que se da en los grupos cuando desciende. Otra forma en la que podemos identificar el aumento o la disminución del radio atómico en cada uno de los elementos de la tabla periódica, que además me permito indicarles que lo vamos a representar con las letras R mayúscula y la A mayúscula para identificar lo que es el radio atómico. En la tabla periódica observamos, como hice mención en la lámina anterior, que el radio atómico aumenta, es decir, el tamaño. Decíamos que el radio atómico es la distancia existente entre el núcleo y los electrones más alejados. Observemos en el ejemplo cómo a medida vamos bajando en la tabla periódica en cada uno de los grupos, este es el comportamiento que ocurre en cada uno de ellos. A medida voy bajando o va aumentando el número atómico en cada uno de los elementos, su radio atómico va aumentando. Estos círculos me permiten observar con mayor facilidad cómo ocurre ese aumento de tamaño en cada uno de esos elementos. En el caso de los grupos. En el caso de los periodos, el radio atómico va a disminuir de izquierda a derecha de igual manera a medida que el número atómico de los elementos también aumente, aunque en menor medida, pero de igual manera aumenta. Y podemos observar de forma más sencilla a través de los círculos cómo es la disminución del tamaño en cada uno de ellos a medida que su número atómico va aumentando. La otra propiedad periódica de la cual vamos a hacer mención en esta mañana es la electronegatividad. Dentro de sus características encontramos que en los grupos, esto también aplica para los grupos y para los periodos, una condición específica, para la electronegatividad está muy relacionada con el radio atómico. Una vez identificado el radio atómico, pasamos a aplicar las características de la electronegatividad. Para los grupos, mientras mayor sea el radio atómico, menor va a ser la electronegatividad. Lo observamos en la lámina, como nos indican las
flechas que mientras mayor sea el radio atómico de cada uno de los elementos, su electronegatividad va a ser menor. Y si nos vamos a los periodos, ocurre lo contrario. A menor radio atómico, mayor será su electronegatividad. Esto tiene que ver con el tamaño de cada uno de los elementos, ya que mientras más pequeño sea, el átomo, por supuesto que va a ser más electronegativo porque el núcleo aplica menor fuerza para atraer sus electrones, es decir, este tipo de elementos más pequeños, digamos que son eléctricamente más estables. Para la electronegatividad vamos a manejar la letra E mayúscula y la N mayúscula, la vamos a abreviar de esa forma y vamos a hacer mención a lo que es la electronegatividad. Como les mencioné anteriormente, tienen estrecha relación con lo que es el radio atómico, ya que ocurre un proceso inverso entre ellos. Como hacía mención, mientras más pequeño sea el tamaño del elemento, eléctricamente se considera más estable. Observemos acá. En los grupos, fíjense que el radio atómico aumenta de arriba hacia abajo. Como ocurre lo inverso con la electronegatividad, observemos aquí que mientras que el radio atómico sea menor, ese elemento va a ser más electronegativo. Y mientras más grande sea ese átomo, es decir, mientras mayor radio atómico tenga, menor va a ser su electronegatividad. Al igual ocurre que aquí no guarda relación con el número atómico, sino que va directamente relacionado con el radio atómico. En el caso de los periodos, el radio atómico disminuye de izquierda a derecha y ocurre lo inverso con la electronegatividad. Es decir, menos electronegativo, más electronegativo, por lo que acabamos de hacer mención que mientras más pequeño sea el tamaño de cada uno de esos elementos, más electronegativo será. Bien, en el siguiente ejemplo vamos a hacer uso de los símbolos mayor o menor que para la identificación tanto en grupo como en periodos. Para el grupo vamos a ejercitar con el radio atómico y para los periodos ejercitaremos lo que es la electronegatividad. Para ello, el uso de los símbolos mayor o menor que, recordando que la punta siempre me va a indicar al número menor, o en este caso al de menor o mayor electronegatividad, y la mayor electronegatividad o radio atómico me lo va a indicar la boquita abierta o la parte abierta del símbolo. Lo primero que debo tener siempre a mano es la tabla periódica, ya que en ella voy a ubicar mis elementos y es lo que me va a permitir, según su ubicación en la tabla, me va a permitir decir cuál de ellos posee mayor o menor radio atómico o menor o mayor electronegatividad. En el ejemplo tenemos que voy a ubicar en los grupos los elementos litio y cesio. Ambos están en el mismo grupo, en el grupo 1. Ubico en la tabla periódica, el litio está arriba, el cesio se encuentra más abajo y como dice la característica del radio atómico, que el radio atómico aumenta de arriba hacia abajo. En ese caso diríamos que el cesio posee mayor radio atómico que el litio. Otro grupo que vamos a identificar, en el grupo 16, tenemos el oxígeno y el azufre. El oxígeno, por supuesto, se encuentra en la parte superior y más abajo encontramos el elemento azufre. La característica indica que en la medida en la que vayan bajando, es decir, que su número atómico vaya aumentando, el radio atómico se va haciendo mucho más grande. Por lo tanto, el oxígeno tiene menor radio atómico que el azufre. En el caso de la electronegatividad, me voy a los periodos, ubico los elementos potasio y cobalto, bario y mercurio, y según su ubicación en la tabla, se determinará cuál de ellos posee mayor o menor electronegatividad. Al ubicarnos en el periodo 4, tenemos el potasio con el cobalto. El potasio se encuentra antes que el cobalto, por lo tanto, como dice la característica, en este caso para la electronegatividad, mientras más pequeño, mayor será su electronegatividad, mientras más grande, menor. Por lo tanto, el potasio tiene menor electronegatividad que el cobalto, ya que el cobalto se encuentra más hacia la izquierda, más alejado del grupo de los metales acá. En el caso del bario y el mercurio, se presenta la misma situación. El hidrógeno se encuentra más alejado hacia la izquierda y tiene menor radio atómico, por lo tanto, el bario posee menor electronegatividad que el mercurio. Ok, mis queridos aprendices de quinto año, los invito a visitar el Classroom y aclarar todas sus dudas
a través de las aulas virtuales. Nos vemos en un próximo podcast.